Grabar. Listo. Muy buenas tardes con todos, jóvenes señoritas. Vamos hoy a continuar con las clases de industrialización de la producción agropecuaria. El día de hoy y esta semana vamos a ver todo lo referente a las materias primas. ¿Listo? Ok. Esta es la cuarta clase y vamos a dedicarnos a básicamente un tema descriptivo de lo que son las materias primas. ¿Ok? Antes que todo, quisiera que prendan los micrófonos y más que todo una ronda de un sondeo para conocer qué piensan cada uno. ¿Qué es una materia prima? Si me pueden ir diciendo. ¿Qué piensan que es una materia prima? Sarpio Astudillo César Augusto. Encienda su micrófono y coméntenos. ¿Qué cree usted que es una materia prima? Podría ser el primer elemento para elaborar algún producto, Ya. la base. ¿Qué más? A ver quién más tenemos en la lista. Dani Carreño. Alexis Carreño. ¿Está ahí? No. Melvin Castillo, que está con problemas del internet. Cecilia Cordones. ¿Está aquí? Listo, sí. Carlos Francisco de la Cueva. Jason de la Cueva. Juan Francisco de la Cueva. Ya. Juan Carlos Gaona. Claro. Ya, Dije, ya. ¿cómo está? Juan Cuénteme. Francisco, coméntenos, ¿qué entiende usted por materia prima? Bueno, materia prima se entiende a un componente que nos va a servir para elaborar algún producto ya elaborado. Muy bien, sí. Bien, listo. Básicamente, de aquí en adelante, vamos a distinguir dos categorías de alimentos. Uno, que son todo lo que es materia prima, lo que no está procesado. ¿Ya? Y lo que está procesado va a ser materia prima. ¿Ok? Entonces, ese es, en términos bien generales, lo no procesado va a ser materia prima y lo que ya está procesado es materia prima. Lo que normalmente cuando nosotros vamos a ver en las publicaciones en inglés, ¿qué dicen? Commodities. ¿Han visto? El Ecuador se está expandiendo en commodities. Entonces, estas básicamente son las materias primas que el país produce. Ya. Aquí hay una definición. Bueno, hay varias definiciones, la verdad. Entonces, hay que partir que se conoce como materia prima los recursos extraídos de la naturaleza, tal como viene. Eso sería lo inicial. Aunque algunos sí tienen algunos temas de selección, preparación. Entonces, la principal característica de una materia prima es la ausencia de un tratamiento que no ha sido procesado. Tal como se le extrae de la naturaleza, tal vez se le hace una limpieza, una selección, una purificación, un tema de conservación nada más, para que se mantengan las características tal como llegó de la de la cosecha o de la extracción de donde se la haya traído. Es una materia prima, ¿ya? Puede ser consumido como materia prima también, pero
La característica, como les acabo de señalar, es que no recibió ningún tratamiento, ningún proceso que modificó sus condiciones químicas para hacerse otro tipo de material derivado. ¿Ya? Entonces, para el tema agropecuario, para los alimentos, vamos a hacer dos categorías bien grandes. Hay algunos que categorizan de otras formas, pero la más sencilla es que vamos a hacer materias primas que vienen de origen vegetal y materias primas que son de origen animal. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a seguir describiendo cómo están clasificadas. ¿Ya? Primero vamos a hablar solamente de las materias primas que son vegetales. Aquí, ¿qué tenemos? En un grupo bien grande tenemos frutas, hortalizas y legumbres. Ya. Aunque parece súper, ¿cómo les diría? Parece súper obvia la clasificación, pero quisiera que alguien me dijera qué diferencia hay, bueno, entre frutas, entre hortalizas y entre legumbres. ¿En qué se diferencia? Seguimos con el listado, estábamos con Juan Francisco. Juan Carlos Gaón está por aquí. Listo, está Dayana Jacome. Dayana Jacome está ahí. Está Mayra Jaramillo. Hola, Mayra Jaramillo se encuentra. Listo. Mercedes Moscoso. ¿Está ahí? Ingeniero, buenas tardes. Ya, listo. Buenas tardes. Dígame, ¿qué diferencia encuentra entre frutas, hortalizas y legumbres? ¿Cuál es su principal característica? O sea, ¿cuál, desde su punto de vista, en qué piensa que se diferencian? Yo creo que se diferencian en, por ejemplo, en las frutas, unas carnosas, otras, o sea, en frutas y en lo que es hortalizas. Ingeniero, estoy un poco perdida. Disculpen. No se preocupe, para eso estamos aquí. Para aclarar estos conceptos que aparentemente son tan cotidianos que los vemos, los nombramos cada momento, pero el rato de distinguirlos sí es necesario tener ciertas precisiones. Ya. Listo. A ver, entonces sigamos con, después de usted, ¿quién está? La señorita Gray Vélez. ¿Está? Grace Vélez. Jocelyn Villarreal. ¿Se encuentran? Buenas tardes, ingeniero. Ya. Según su punto de vista, ¿qué diferencias hay entre hortalizas y legumbres? Ya fruta ya nos dijo. Ya, las legumbres que son granos y las hortalizas se cultivan en huertos, igual que las legumbres, están incluidas ahí. Muy bien, listo. Exacto, sí. Básicamente tenemos un concepto de lo que son cada una de estas. Frutas vamos a llamar a todo lo que son las partes carnosas, que botánicamente provienen ¿de dónde? De las flores de las plantas. Una planta florece, sale todos estos órganos, el óvulo en sí, luego el óvulo o receptáculo, cualquiera de los dos, logran hacerse carnosos, llenarse de pulpa y logran tener acumulación o una madurez. Logran acumular un sinnúmero de carbohidratos, azúcares y que son aptas para consumo humano.
Entonces, frutas básicamente son las que se derivan de las flores y semillas. Esas van a ser frutas. ¿Ya? Ahí excluimos que, por más dulce que sea una remolacha, está en la tierra, se llama fruta. Tubérculo. ¿Ya? Aquí hay que categorizar también el tema. Fruta sana. ¿Ya? Hecho en calidad. Siempre vamos a necesitar fruta sana que no ha sido atacada por hongos, bacterias, virus, insectos, ácaros o cualquier tipo de plaga. Cuando nosotros consultamos literatura en inglés, siempre vamos a ver la palabra pest. Pest significa plagas y enfermedades. Entonces ahí resume todo, pero ahí están hongos, bacterias, virus, insectos y todo eso. Entonces dice, no son atacadas por ninguno de estos patógenos. Ok. Además de sana, tiene que estar limpia. Ya no tiene ningún ataque, pero también no tiene que tener ninguna presencia de cuerpos extraños adheridos a su superficie. ¿Sí? Eso vamos a llamar una fruta apta o inocua para el consumo humano. Fruta. Continuamos. La siguiente categoría, aquí está una clasificación de cómo están las frutas. Entonces, frutas carnosas, cuando la mayor cantidad están compuestas de agua. Más de la mitad tienen agua. Y si tienen menos de la mitad en agua, estamos hablando de frutas secas. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos frutas oleaginosas. Óleo, aceite o grasa. Son frutas que tienen un alto contenido en grasa. Aquí han puesto las aceitunas, de donde se saca el aceite de oliva, ¿no es cierto? Entonces, las frutas primero provienen ¿de dónde? De las flores o las semillas. ¿Verdad? Entonces aquí todas esas fueron anteriormente una flor, se convirtió, puede ser semilla y pueden ser toda la parte del receptáculo, del óvulo mismo de la flor y todas estas partes carnosas que se logran desarrollar luego de que una flor es fecundada o desarrollada. También tenemos otra categoría de frutas. Que estas provienen solamente de una flor. Una flor, una fruta. Una flor, una fruta. Pero cuando hay una inflorescencia, cuando hay varias flores, tenemos el tipo de infrutescencias. ¿Ya? ¿Que provienen de dónde? Provienen de una inflorescencia. A tal punto que tan unidos están sus partes vegetativas que terminan siendo una parte carnosa. ¿Ya? Esta fue un sinnúmero conjunto de flores y todas se unieron en algún momento. Aquí el higo lo mismo. El hecho es de que el higo, en cambio vuelta, toda la parte del receptáculo, si ven, esta es la parte de la flor, ¿sí ven? Pero logra cerrarse y las flores están en la parte de adentro. Difícil que sean polinizadas. En algunos sitios silvestres se dice que sí existe un insecto microscópico, muy pequeño, que logra ingresar por esta parte de aquí, por el ápice externo, que logra ingresar aquí y puede polinizar, pero es muy raro, la verdad. En estos ecosistemas muy intervenidos es muy difícil. Y acá lo mismo. ¿Sí ven? La piña también es un conjunto de flores. En algún momento se soldaron, se unieron todos estos. Estas flores sí formaron todo un fruto, que se llama infrutescencia. Entonces tenemos las frutas, clasificación carnosas, secas, oleaginosas y de infrutescencia. La principal característica. Cuando hablamos de esto son frutas. Por lo general son dulces. Tienen mayor concentración de azúcares. Vean. La siguiente clasificación. En esa yo no sé por qué la mayor cantidad de personas siempre hay un enredo, pero he tratado mejor estaba viendo en varios sitios, estaba poniendo conceptos, pero mejor hice así. Vamos a ver todo lo que es hortalizas y todo lo que es legumbres.
Se clasifican en dos partes, nada más. Pare de contar. Hortalizas proviene de la palabra huerto. Todo lo que se produce en un huerto es una hortaliza. ¿Ya? Y legumbres vamos a nominar todas las que provienen de semillas secas de leguminosas. Solamente son semillas secas. Porque en caso de que sean semillas tiernas, caen dentro de la categoría de hortalizas. Entonces, esa va a ser la clasificación general. De en adelante, y esto pregunta de examen, así que estarán atentos. Las hortalizas van a ser las que son del huerto y las legumbres van a ser las provenientes de las leguminosas. Leguminosa es una familia de plantas, bueno, ahora ya están en 3 subfamilias que eran de las leguminosas, pero básicamente es la familia leguminosa. Una subfamilia que ahora ascendió a familia es la fabácea. Ahí están todos. ¿Cuáles están? El frejo, la arveja, el maní. ¿Cuáles más están? Todas estas son leguminosas. La soya, el chocho, todas estas especies son leguminosas porque provienen de una planta, de una familia de plantas de leguminosas que además tienen una característica muy importante. Una característica de que estas tienen un asocio o una simbiosis en sus raíces con una bacteria que se llama Rhizobium, y esta bacteria a su vez captura, procesa nitrógeno de la atmósfera y lo transforma en un nitrógeno asimilable para las plantas. Son una maravilla de plantas. Vamos a la clasificación de hortalizas. Primero, las hortalizas son plantas herbáceas hortícolas usadas como alimento, ya sea crudas o cocinadas. La mayor tendencia de para leguminosas y frutas, para frutas, hortalizas y legumbres, la tendencia es de que un consumo más en crudo. ¿Por qué? Porque son acumuladoras de gran cantidad de vitaminas. La mayor cantidad de vitaminas se llaman termolábiles. ¿Qué significa termolábiles? La mayor cantidad de vitaminas que al someterse al calor se destruye y solo queda carbohidrato. Entonces, si alguien quiere nutrirse de vitaminas, en lo posible tiene que procesarse a altas temperaturas las hortalizas o las frutas, porque las vitaminas siguen siendo destruidas. Otro detalle más que me había olvidado. Hay unas vitaminas, en cambio, que se encuentran dentro, básicamente la E, solamente en soluciones grasas o en productos que tienen grasa. Grasa como la del aguacate o grasa como las nueces, vitamina E. Solo encuentran en ese tipo de alimentos. En otro tipo de alimentos no encontramos esas vitaminas. ¿Ya? Asimismo, las vitaminas son muy sensibles al calor. Los está calentando, se está perdiendo. Y lo único que quedó es nada más que carbohidrato. Aquí tenemos, en esta clasificación de hortalizas tenemos hortalizas de fruta. Tomate, berenjena, un montón de... ¿Ya? Tenemos hortalizas de bulbo. ¿Cuáles son las de hortalizas de bulbo? Las que crecen debajo de la tierra. El ajo, la cebolla. Todas estas son hortalizas de bulbo. Hortalizas de raíces. Raíces como cuáles? Como la zanahoria. Hay hortalizas de tubérculos. ¿Tubérculos como cuál? Como la papa, el camote, el melloco. ¿Ya? Y lo que les decía, hortalizas de semillas tiernas. Entonces, aquí están las semillas de las legumbres que pueden, que en estado verde o tierno, son considerados como hortalizas. Entran dentro de esta categoría. Dentro de las hortalizas están las verduras. ¿Cuáles son las verduras? Así como su nombre lo dice. Son hortalizas de color verde.
¿ya? Todo lo que es comestible, la parte verde, son hortalizas. Perdón, verduras. Entonces, las hortalizas, las verduras son hortalizas cuya parte comestible son los órganos verdes. Entonces, aquí tenemos los tallos. ¿Cuáles tallos pueden ser de una hortaliza? Puede ser la selga, puede ser el nabo, ¿verdad? O las hojas, una hortaliza verde que se coma las hojas, ¿cuáles puede ser? La lechuga, el culantro, la col. Todas esas son verduras. Otro tipo de verduras que son inflorescencias, que son flores. ¿Cuáles pueden ser? El brócoli, la coliflor, la alcachofa. Todas estas son inflorescencias, verduras inflorescencias. Entonces, aquí traten de grabarse este esquema el momento que yo les diga qué es una hortaliza, qué es una verdura, qué es una legumbre. No nos vamos a confundir. Otra cosa aquí, no debe usarse el término verdura para referirse a hortalizas. Las verduras son un grupo de hortalizas en las que la parte comestible está constituida por sus órganos verdes. ¿Sí? Aquí vamos a dar una descripción a continuación. Las hortalizas que habíamos mencionado según la parte que se consume. Entonces habíamos dicho, hortalizas de fruto, tomate, calabaza, pepino. Y podemos colocar un listado más grande. De bulbos, si ven, la cebolla. De raíces, la zanahoria. Tubérculo, la papa. De hoja, igual siguen siendo hortalizas, pero estas ya son verduras. Los dos son verduras ya. Que son espinaca, lechuga, ¿cuál más? Col, culantro, un número de acelga, no sé. Inflorescencias, brócoli, coliflor, alcachofa. Y también, recuerdan que decíamos en la categoría de hortalizas estaban las semillas tiernas. Aquí están semillas tiernas, vainita, frejo, que constituyen dentro de este grupo. Listo. Tenemos las legumbres. Ya. Aquí ya definimos anteriormente. Son un tipo de leguminosas que se cosechan únicamente para obtener semillas secas, limpias, sanas y separadas de la vaina. Ya. Aquí, ¿qué tenemos? Clasificado. Arveja seca, lenteja, garbanzo, frijol, soya, maní. Que son legumbres secas. Aquí, ¿quién me puede decir por qué son tan importantes o por qué se imaginan que son tan importantes las legumbres dentro de la agroecología o dentro de los productos agroecológicos? Y me dice, a ver, quedamos en Jocelyn, ¿no es cierto? Evelyn Zapata. Evelyn Zapata está por ahí. Vamos otra vez desde arriba. Alexi Carreño. Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alexi. Cuénteme, ¿usted por qué se imagina que son tan importantes para los ecosistemas las leguminosas? Y una producción agroecológica más que todo. Las leguminosas dentro del sistema agroecológico son importantes porque al ser cultivos de ciclo corto puede haber rotación de estos. Una. Dos, las leguminosas fijan nitrógeno al suelo, y creando ecosistemas también dentro de estas. Entonces, al existir la rotación de cultivos, no habrá un desgaste masivo de un mismo elemento, de un mismo mineral que se encuentra en el suelo, porque unas plantas son más exigentes en ciertos nutrientes que otras. Entonces, ahí se formaría un equilibrio. Ya, muy bien, excelente. Melvin, no llega. Cecilia Cordones. Ahí. Continuando con lo que
¿Por qué además, o por qué puede acotar, por qué son tan importantes para los ecosistemas las leguminosas? Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Yo considero que por su alto contenido de vitaminas y minerales y el alto consumo que tiene esta por las personas. Ya, muy bien. Listo. Entonces aquí está la respuesta que les había puesto. ¿Por qué las legumbres contribuyen a mitigar el cambio climático? Pues sí, porque son tan importantes para los ecosistemas. Primero, por lo que dijeron, están llenas de nutrientes, alto contenido en proteínas. ¿Por qué es el alto contenido de proteínas? Se debe al nitrógeno. Los que saben de forraje y ganadería, ¿qué buscan en los forrajes? Que tengan alta cantidad de nitrógeno para que el ganado pueda, o los animales que consumen este forraje puedan tener más producción de carne, ¿verdad? Tenemos un pasto bajo cantidad de nitrógeno, baja cantidad de proteína, pues no vamos a ganar mucho peso en el ganado. Son una fuente ideal de proteína vegetal en regiones donde la carne y los lácteos no son económicamente accesibles. Entonces, si ponemos a producir o a comparar carne animal versus leguminosas, ¿cuál ocupa más cantidad de energía para producir 1 kilogramo? La carne siempre. Siempre va a ser por una relación de 5 a 10 veces más si quieres. O también, por ejemplo, la cantidad del gasto de agua. ¿Cuánto agua se necesita para producir 1 kilogramo de carne? ¿Cuánta cantidad de alimentos se necesita para producir 1 kilogramo de carne? Versus lo que se necesita para producir 1 kilogramo de leguminosas. En todo caso, aquí lo que tiene una diferencia es de pronto en la porcentaje de asimilación. Claro, nosotros no tenemos 4 estómagos para destruir todas las paredes celulares de las células vegetales y extraer las moléculas de proteínas o las moléculas de aminoácidos que hay dentro de las leguminosas, pero tenemos otros sistemas de preparación, las cocinamos a tal punto de que destruimos gran cantidad de esas paredes celulares y podemos absorber gran cantidad de proteínas de las leguminosas. Entonces, el ganado tiene un complejo en su estómago, tanto de enzimas, ácidos y también bacterias que destruyen todas las bacterias que tienen estas enzimas celulasas que van destruyendo todas las paredes celulares. Pero en todo caso, es una gran alternativa. Las propiedades fijadoras del nitrógeno, ya lo dijeron, de las legumbres mejoran la fertilidad del suelo, promueve la biodiversidad agrícola del suelo, manteniendo a raya, aquí me han puesto las plagas y enfermedades nocivas, controlando. 1. Se reduce la dependencia de fertilizantes sintéticos utilizados para aportar nitrógeno. ¿Saben qué costo ambiental tiene primero producir nitrógeno sintético? Luego transportar ese nitrógeno sintético, porque la verdad es que los países como Ecuador no producen nitrógeno, fertilizantes sintéticos con alto contenido de nitrógeno, tienen que transportarlos. Entonces esto también es un alto costo al final del día, para todo el planeta. Durante la fabricación y aplicación de fertilizantes se liberan gases de efecto invernadero y su uso excesivo puede ser perjudicial para el ambiente. Además, las legumbres fijan nitrógeno atmosférico en el suelo de forma natural y en algunos casos liberan el fósforo, disminuyendo significativamente la necesidad de fertilizantes sintéticos. Súper importante para un ecosistema, las leguminosas. ¿Verdad? Ya. Algo que es muy importante es que sepamos cómo conservar, o los principios de cómo conservar tanto las frutas y las hortalizas. Primero, la mayor cantidad de frutas siempre se cosechan hasta alcanzar una madurez comercial. No necesariamente que esté el fruto totalmente rojo o totalmente
de un color diferente al verde. ¿Ya? Se llama madurez fisiológica y ahí sí, dependiendo de cada fruta, vamos viendo cuándo está listo para madurar. El hecho es de que como resultado es que si tú sacas un fruto, este fruto va a continuar su proceso fisiológico, metabólico, hasta lograr ya una madurez en post cosecha. Listo. Luego de recolectadas las frutas y hortalizas, siguen respirando, transpirando, desprendiendo calor, porque son unos órganos, son seres vivos todavía, son órganos de seres vivos. Esto hay que entender. Y ahí tenemos dos, de acuerdo con más o menos cómo respiran las plantas, si siguen respirando aceleradamente o dejan de respirar las plantas luego de que se las cosecha, ahí tenemos unas dos categorías que es muy importante que sepamos conocerlas para que después nosotros vayamos sabiendo cómo es el tratamiento post cosecha. Acá está. Respiración de frutas y hortalizas. Entonces, una fruta, después de lo que se la recolecta, sigue con sus ciclos vitales. Sigue absorbiendo oxígeno, sigue degradando azúcares y desprendiendo dióxido de carbono y energía. Cuando desprende dióxido de carbono y energía, ¿qué está haciendo? Respirando, ¿verdad? Entonces, durante la respiración se produce una ligera pérdida nutricional. Lo que les había comentado. Hay dos frutos. Unos que la respiración se acelera después de lo que se los cosecha y otras que desciende la respiración. Es decir, la respiración en que es lo contrario de la fotosíntesis. En la fotosíntesis, ¿qué hace? Absorbe oxígeno, absorbe anhídrido carbónico del aire y esto lo va transformando en moléculas orgánicas y elimina el oxígeno molecular. Pero cuando respira es al revés. Absorbe oxígeno, degrada azúcares y desprende dióxido de carbono. Al revés, ya no absorbe dióxido de carbono, sino ahora lo desprendes, lo contrario. Y según esto, ¿cómo respiran? Después de lo que cosechan hay especies, frutos climatéricos y no climatéricos. Climatéricos cuando después de cosechar se incrementan su intensidad respiratoria. ¿Ah? ¿Y qué es lo que sucede ahí? Empiezan a emanar un sinnúmero de etileno. El etileno en sí es una sustancia que genera que las frutas se maduren tan rápido. A tal punto que cuando hay bodegas de banano, ¿qué hacen? Y quieren que se madure rápido, ¿qué le botan? Etileno. ¿Para qué? Para que se maduren y puedan comercializarse. Ok. Entonces tienen la propiedad de alcanzar madurez comercial después de la recolección. Y no climatéricos. La respiración, en cambio, se disminuye gradualmente, luego de haber sido recolectados. Y si no emanan etileno, no pueden madurar si no permanecen en la planta. Más adelante vamos a poner algunos ejemplos de estas plantas. Esta clasificación no tiene nada que ver con el tipo de familia que pertenecen, sino la característica de las frutas. ¿Ok? Climatérica. ¿Qué eran climatéricas? Donde la respiración se aceleraba después de lo que se las cosechaba. Ahí tenemos cuáles: manzana, pera, ciruela, aguacate, plátano, manga, papaya, higo, chirimoya. ¿Ya? Eso en el tema de frutas. Y en cuanto a hortalizas, ¿quiénes siguen emanando, aceleran su respiración y botan gran cantidad de etileno? El melón, tomate, pimiento y sandía. En cambio, las que reducen su cantidad de respiración, no producen etileno y van reduciendo poco a poco,
es más difícil que se maduren luego de ser cosechadas. ¿Cuáles tenemos? La cereza, la uva, la fresa, la naranja, el limón, la lima, la aceituna, la piña, en cuanto a frutas. ¿Ya? Y en cuanto a hortalizas, la col, la espinaca, el pepino, la lechuga. Aquí también veamos el concepto de frutas. Si se dan cuenta que todos estos, los de acá arriba, la parte de acá arriba que dicen frutas, provienen de una flor o una inflorescencia, ¿sí ven? Todas estas fueron antes una flor. La naranja, el limón, lima, aceituna, piña, y lo mismo acá. Bueno. Entonces, esta es una diferenciación muy importante el momento que vamos a cosechar y vamos a mantener ya nuestra materia prima de buena calidad y que no se deteriore. ¿Por qué? Lo importante es que para procesar que necesitamos alta calidad de materia prima. Ya. Bueno, este es un ejercicio que pueden hacer en cualquier casa. Ustedes pueden elaborar su propia cámara de maduración. Pueden coger unas manzanas bien maduras, guardarlas en una bolsa de plástico y cerrarlas junto a los guineos verdes. ¿Ya? Y también puede poner como testigo unos plátanos afuera para que puedan comparar. ¿Qué tienen las manzanas bien maduras? ¿Van a botar qué? Si les vemos acá en este cuadro. Todas estas van a botar bastante etileno. Todas estas. Van a botar bastante etileno cuando están bien maduras. Y por lo tanto, cuando las mezclamos con fruta que no está tan madura, este etileno le va a provocar que se madure más rápido. ¿Ya? Entonces son las cámaras de maduración. Claro que a nivel industrial, cuando se quiere madurar una fruta más rápido, por cualquier proceso, o retrasar la maduración, se va jugando si es que se evita que se acumule etileno en su entorno o se estimula que se acumule etileno. Eso les dejo para que por curiosidad, para que ustedes practiquen en sus casas. Ya. ¿Qué otro efecto también ocurre cuando, después de que sacamos una fruta o una hortaliza, después de la cosecha? ¿Qué es lo que más pasa? Empieza a perder agua también. ¿Y cómo se llama eso que pierde agua? Se llama transpiración. ¿No? Entonces, la transpiración consiste en la pérdida de agua por parte del fruto. Aquí es lo que la fruta empieza a perder esa turgencia, como decir, todo eso que está bien hinchado, empieza como decir, a arrugarse básicamente. ¿Ya? La transpiración tiene importancia económica en el ámbito industrial, ¿ya? Porque si yo compro 100 kilogramos de fruta, si no manejo bien, puedo perder hasta un 7% de peso en transpiración. Entonces, ya no tengo los 100 kilogramos, tengo los 93 a 97 kilogramos. Y eso ya, por lo tanto, voy a tener menor cantidad de producción de fruta. Pero, ¿qué es lo que más favorece a que haya la transpiración? Son primero, ya sea, si recolecto muy temprano o muy tardío el fruto. Muy temprano o tardío. Si hay mayor exposición a la luz solar, ¿qué va a aparecer? Va a haber más transpiración de las plantas. Si le coloco las frutas y hortalizas en un lugar con un ambiente muy caluroso y un aire muy seco, van a perder más cantidad de agua. ¿Ya? Y también el tema de someterlo a cambios bruscos de temperatura. La planta también va a reaccionar ante eso.
Todos estos factores es muy importante irlos viendo en la transpiración. Okay. ¿Qué más tenemos? Otros cambios, aparte de la pérdida de agua, también van a haber cambios que las frutas y hortalizas van a variar su sabor y sus aromas. Entonces, primero, va a aumentar el desarrollo del sabor dulce. Los almidones se convierten en hidratos de carbono más sencillos, ¿no? Por lo tanto, va a haber más liberación de azúcar. Desarrollo del aroma, se forman diversos compuestos volátiles que depende de externos como la temperatura. Compuestos volátiles como aceites esenciales o tal vez moléculas que son tan livianas que fácilmente son disueltas en el aire y empiezan a elevarse y desprenderse de los productos. Así son los aromas. Modificación del color, va siempre perdiendo los tonos verdes, el responsable de la clorofila. Se van degradando esto y empiezan a aparecer otros pigmentos como carotenos. Carotenos son los responsables de los colores rojos, amarillos, flavonoides y antocianinas. En sí empiezan a pasar de un color verde hacia un color más más rojo, más amarillo, morado, dependiendo del color del fruto. ¿Qué también ocurre? Ablandamiento. ¿Qué pasa con la pectina? La pectina es esa sustancia que le mantiene esa estructura dura a la fruta. O que cuando nosotros comemos una fruta verde o todavía que no está bien madura, está todo este sabor astringente, que básicamente viene y duro, que es básicamente por la pectina. ¿Ya? Entonces, aquí cuando la planta empieza a madurar, empiezan a aparecer estas unas pectinasas, ¿ya? Todas las sustancias químicas, imagino que ya vieron en bioquímica, todos los que terminan en asa son enzimas, ¿está bien? Entonces, pectinmetilesterasa. Entonces, es una sustancia una enzima que desintegra la pectinmetilestilesterasa. O por ejemplo, la lactosa. La degrada otra sustancia, o la destruye una sustancia que es la lactasa. O ¿cómo se llama esta otra sustancia? Bueno, pero todas terminan cuando son enzimas, terminan en asa, es una nomenclatura. Ya. Hasta aquí lo que era frutas y hortalizas. Frutas, hortalizas y legumbres. Ahora, vamos a pasar a lo que son los cereales. Pregunto, nuevamente, sigamos con nuestro listado. Jason de la Cueva, ¿está? Ingeniero, muy buenas. ¿Qué tal, Jason? ¿Qué son los cereales? No le entendí. Los cereales. ¿Qué entiende por cereal? El grupo de alimentos que se llaman cereales. Cereales. Sí, son los alimentos con alto valor nutritivo, que sea ya por vitaminas, minerales, y aparte de eso cumple una función muy importante, que es como, por ejemplo, cuando hay personas que quieren hacer dieta,
Esto es fundamental, no solamente como a veces saben hacer recomendaciones los doctores, médicos, que después de una operación hacen comer lo que es los cereales. Ok, muy bien. Listo, muchísimas gracias, Jason. Tómalo por aquí. Ingeniero. Ya, Juan Francisco, ya no sé. Juan Carlos Gaona, ¿está por aquí? Sí, ingeniero, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Qué entendemos por cereales? Cereales, pues bueno, son como semillas de alto valor nutritivo ¿Ya? que se utilizan en la dieta alimenticia, en desayunos. Listo. Muy bien. Y con otra... ¿Y está Dayana Jacome? Sí, buenas tardes, dígame. ¿Qué tal, señorita? ¿Qué entiende usted por cereales? Los cereales son, como dijeron los compañeros, todos los que tienen un alto valor nutritivo, y dentro de estos están los frutos secos también. Ya. Listo. Muy bien. Entonces, los cereales. Los cereales son las semillas que provienen de una familia de plantas. Las llamábamos antiguamente gramíneas o graminae. Actualmente se llaman poáceas o poaceae. Todas estas gramíneas o estas plantas producen cereales. Solamente de estas obtenemos los cereales. También aquí, por ejemplo, en el Ecuador, en Sudamérica básicamente, hablamos de cereales andinos, que son totalmente ajenos a esta familia. Todos los cereales, la mayoría, digamos que muchos de ellos fueron traídos desde Europa. Y algunos cereales ya habían aquí. Entonces, yendo a los cereales andinos, está la quinoa, que no tiene nada que ver con esta familia de gramíneas. Está la sangorachi, le dicen, ¿cómo se llama? No fue el nombre. Esta otra que es como, así no que no podía ser mismo de esta familia. Una familia que no podía ser, está la quinoa y la otra el amaranto. Las dos eran cereales de los incas. Ya. Primero, son más que tener vitaminas, más que tener proteínas, los cereales son energéticos. ¿Ya? Entonces, el hecho es de que siempre se consume cereales hasta cierta cantidad, porque después ya lo que nosotros no avanzamos a consumir en energía lo acumulamos. Entonces siempre el trigo, el maíz, el arroz, la avena, la cebada, todos estos hay que consumir con moderación, nada más. No son tan vitamínicos, son más energéticos, tienen mayor cantidad de carbohidratos. En comparación que las frutas y las verduras, esas sí tienen mayor cantidad de minerales y mayor cantidad de vitaminas. Los cereales no, ellos son más carbohidrato que vitaminas. Son los alimentos que mayormente consume el mundo. 4/5 partes del mundo, de la población mundial, es trigo y arroz. ¿Ya? Entonces habíamos dicho que pertenecen a la familia fabáceas. Se caracterizan porque la semilla y el fruto forman prácticamente la misma estructura, el grano.
¿Ya? ¿Cuál es la familia Fabaceae? Perdón, la familia Gramínea o Poaceae. La familia Poaceae es todas estas que parecen hierbas. Es esta familia. Entonces, aquí tenemos el trigo, la cebada, el arroz, ¿se han visto? Las plantas. Todas tienen esa misma cantidad. Y los frutos que son de estas semillas son los cereales. Claro, también en la familia Poaceae es súper grande. La mayor cantidad de poáceas son de Europa y lo que también utilizamos poáceas para el alimento forrajero. Entonces todos los ryegrass, todos los gramalotes, todo este tipo de, también son poáceas, no son cereales. O también la caña de azúcar es una poácea, ¿no? Todos son este tipo de esta familia. Pero de toda esta familia de poáceas solo vamos a ir a los cereales, a estos que son los mayoritariamente producidos en el mundo. El trigo, el maíz, el arroz, la avena, la cebada. Estos vamos a... De hoy en adelante, cuando diga qué son cereales, son las semillas provenientes de una familia de plantas herbáceas. Antiguamente decíamos las gramíneas, ahora el nuevo nombre es Poaceae, esta familia de plantas. Y que su estructura es un grano. Aquí está. Suelen ser plantas anuales, con raíces numerosas, fasciculadas, poco profundas, tallos cilíndricos, por lo común huecos, nudosos, hojas lineales, flores hermafroditas, excepto el maíz, e inflorescencia en espiga o en panícula. Los cereales se diferencian del resto de las otras gramíneas o de las otras poáceas, en que forman frutos relativamente grandes llamados cariópsides, cuyas cubiertas se encuentran soldadas a la semilla. ¿Ya? Aquí está totalmente integrado la semilla con el fruto, totalmente unido en una estructura. En el caso de la cebada, la avena, el arroz, las cubiertas externas o glumas están unidas al fruto. Sin embargo, las que poseen trigo y el centeno se separan en el proceso de la trilla. ¿La trilla qué hace? Saca la cáscara o las cubiertas externas del arroz, del trigo y todo eso. Vamos a ver un poquito de anatomía o morfología de un cereal. ¿Qué decíamos? El cereal está compuesto de la semilla y el fruto en una sola. Todo está ahí. Tiene tres partes. La externa. Toda la parte externa, compuesta por la fibra, se conoce como salvado, están formados por varias capas. Toda la parte externa. Si ven todas estas capas, es la cubierta en sí. Una más dura que otra. Dependiendo del cereal, una es la más dura. Por ejemplo, una gran cantidad de arroz sobre todo. Y sacan la capa externa más dura. Ya tenemos ahí el epicarpio, el mesocarpio y endocarpio. Todas estas capas. Una más externa y otras, una más finas. Entre más van, más hacia adentro son más finas. A partir de estas ya las utilizan como salvados o como frutos para cereales integrales. Normalmente a los cereales en los tratamientos antiguos, ¿qué hacían? Le sacaban solo el externo y le dejaban estas capas intermedias. Pero ya que, no sé, culturalmente empezaron a quitarle todas las capas y solo dejaron netamente las dos siguientes, el endospermo y el germen, toda la parte del almidón y el germen. Pero ahora están volviendo a dejarles estas capas, ¿para qué hacer? Para hacer cereales integrales, cereales que tengan algo de fibra. Porque de hecho, esos son almidones muy puros, pero aquí en estas capas siempre hay fibra, y la fibra ya saben las ventajas que tiene para la salud humana. Continuamos, endospermo o núcleo central. Ahí está todo el almidón. Aquí está desde
70 al 80% del grano. Tiene una capa de aureola, una reserva de almidón que lo rodea. Está. Ya está esta verdecita. Una capa de almidón que lo va rodeando. Como les dije, entre más externa es la capa, es más dura. Y van las capas más internas y son más suaves. Y lo que tenemos es el germen o el embrión, ¿no es cierto? Contiene más grasas, pigmentos naturales, almidón, proteína, enzimas, vitaminas del grupo B y se localiza cerca a la base del grano unido al endospermo. Prácticamente siempre se une a través del germen o embrión. Entonces, pregunta de examen va a ser cuáles son las 3 capas de los cereales. ¿Sí? Las 3 partes. Continuamos. Vamos escribiendo uno por uno estos cereales, viendo la importancia de este cereal. El trigo es el cereal más ampliamente cultivado en el mundo. Si ven que tiene 61% de hidratos de carbono, 12% de proteína, 10% de fibra y un 2% de grasa o lípidos. Se dan cuenta que además el tema de... tema de proteínas, el 12% es en materia seca. Todos estos son en materia seca. Alguien me va a decir, pero si la carne de vacuno tiene, ¿cuánto es? 19-20% de proteína. Pero esto siempre es en materia seca. Además tiene todo el complejo B. B1, 2, 3, 6 y ácido fólico. Y vitamina E. Entre los principales minerales, ¿qué tiene más? Potasio, fósforo, magnesio y calcio. El aporte energético del trigo es de 249 kilocalorías por cada 100 gramos. Es súper alto. ¿Sí? Esto en cuanto al trigo. El arroz. Allá. Algún tema particular. Ecuador no es competitivo para producir trigo. Es tan caro producir trigo que más conveniente le es importarlo. El trigo necesita otras condiciones climáticas para su producción que el Ecuador no lo tiene, otro tipo de suelos y más que todo tema de mecanización, que tampoco nosotros lo disponemos. Entonces, si vamos a hablar de producción de trigo aquí, de pronto hay en pequeños sistemas productivos, pero lo hacen para autoconsumo o venderlo a granel o tipo de trigos integrales en pequeñas cantidades. Pero los márgenes de rentabilidad para el trigo en el Ecuador son muy bajos. El que es experto de Ecuador es ¿en qué? En el arroz. Arroz. Después del trigo es el cereal más consumido por el ser humano y es el primero en el enlace. Compone mayoritario como de todos los cereales. Son hidratos de carbono. Tiene mucho más hidratos de carbono, ¿se ven? Almidones, sobre todo 87%. 8% proteína, 1,4% de fibra. El contenido proteínico es inferior que los otros cereales, aunque la calidad es superior. La grasa prácticamente es inexistente, 0,06%. La mayor parte de vitaminas, principalmente el grupo B, como el ácido fólico y minerales como el potasio, fósforo, magnesio y calcio, se encuentran en las capas externas. O básicamente son los que tienen mayor riqueza nutricional cuando son integrales. Ojo, hay que tener en cuenta que todos los almidones, la mayor cantidad, tanto el trigo, si ven que las vitaminas que tiene, y el arroz, las vitaminas que tiene, en el momento que se las cocina, ¿qué va a pasar? Siempre se van a reducir o a perder. Entonces, sí, estos siempre son en alimento crudo. Otro particular que van a ver, estoy poniendo el nombre científico en cursiva y el autor que lo describió. Científico vulgari, Linneo. Es él, la persona que describió esta planta.
Listo. Hasta aquí quedamos y continuamos con la siguiente clase con el resto de materias primas. Hasta aquí, no sé si tienen alguna inquietud. Ingeniero. Una preguntita, Inge, yo no pude ayer rendir la prueba, Inge, porque no me había fijado en el horario que estaba de 7 a 7:30, Inge. ¿Será que no puede Ya, habilitar? listo. La última semana me hacen acuerdo para yo abrirle la plataforma. Lo que pasa es que me toca hacer unas preguntas. Ya. Entonces, sí. Voy a hacer unas, ¿cómo es? Para todos los que no dieron. Yo creo que 2 o 3 personas creo que no habían, ¿cómo es? No habían... Sí, ingeniero, yo tampoco alcancé a dar la prueba. Ya, listo. Mucho lo que no alcanzamos a dar la ¿Qué prueba. tal? Habla Carlos de la Cueva. Yo estaba buscando el link en la plataforma, pero en la plataforma nunca me salió. Entonces yo entré cuarto de hora después y bueno, me pasó mi hermano el link. Recién entré, pero cuarto de hora después de que empezó la clase. Ya. Pero bueno, sí estuve escuchando Desconozco todo porque ahí sobre estaba señales y todo. el final. Bueno, pero en todo caso, por A o B motivos, de pronto, al final de cada unidad siempre va a estar una pestaña que dice evaluación. Ahí directamente ingreso. Ya, Pero muchas bueno, gracias, muy amable. listo. En cuanto a la prueba, me hacen acuerdo la última semana y yo les genero también otro cuestionario para que puedan rendir esta prueba, ¿ok? No sé si... Dije, Dígame. un favor, lo que pasa es que yo de vuelta me olvidé de poner la asistencia del día sábado. Del día sábado. Ya, uno, no se olviden de poner las asistencias. 2, en la plataforma ya no hay cómo colocar la asistencia. En todo caso, debo, al último en lo que contabilizo, envíeme un mensaje para tener en cuenta eso en el momento que voy a contabilizar las asistencias. Sí, porque usted tomó lista ahí. Usted tomó lista y yo le dije presente. Y pues me olvidé porque se mandaba la finca, me olvidé de poner ahí en la asistencia ahí en la plataforma. Entonces, como ya tiene usted ya constado, entonces yo en la plataforma no tengo constado por salir. Ya, listo, ya. Ingeniero. Ingeniero, yo también tengo el mismo problema. Yo el primer día, como tuve problema de internet, no pude poner la asistencia y del día, no me acuerdo qué día era, son 2 días, parece que era el día sábado. Por ser la primera semana voy a contrastar con las grabaciones que tengo y ahí veo quiénes estuvieron más. Exacto. Gracias. Ya. Sí, dije, ayúdanos ahí porque también me olvidé. Listo. Ok, traten de no olvidarse nada más. Hasta aquí, muchísimas gracias. Continúo. Si es que no hay otra pregunta, les agradezco infinitamente porque enseguida también tengo otra clase con otro curso. Inge, aquí estoy yo. Gracias, Inge. Ya. ¿Listo? Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Hasta luego con todos y todas. Y nos vemos de aquí la sesión del jueves.